Listo, doctor. Gracias. Entonces les digo, la idea de el doble tema de hoy es que van un poquito de la mano. Quizá les suene medio menso cuando veamos los temas, pero en la práctica diaria estos dos temas están sumamente entrelazados. Lo que hemos dicho hasta ahorita es que los adultos mayores se distinguen de los jóvenes porque el envejecimiento es la acumulación de daño y eso hace que sus aparatos y sistemas tengan cierta cantidad de daño que hagan que respondan a los estresores o a los retos ambientales, enfermedades crónicas, enfermedades agudas, nuevos tratamientos, en general, de manera distinta a los jóvenes. Y lo otro que hemos dicho es que como el envejecimiento es heterogéneo, algunas personas se envejecen más que otras biológicamente hablando, y eso hace que en un solo grupo poblacional podamos tener como muchos individuos distintos, no solo de cómo los vemos, qué diagnósticos tienen, sino también cómo son biológicamente. Entonces, lo obvio al respecto de esto es que hay que individualizar. Pero esto de decir individualizar es una cosa muy trillada en medicina, en la que pues te dejo a tu decisión como tú quieras, qué vas a hacer. Y en geriatría no nos gusta tanto eso. Muchas veces lo hacemos por la falta de evidencia, pero la idea es que haya bases tan científicas como se puedan para tomar las decisiones. Entonces, dicho esto de que los viejos o los adultos mayores son distintos entre sí, distintos de los jóvenes, se han inventado métodos para tratar de decir quién es qué individuo. Y justo el proceso o la suma de estos métodos es la evaluación geriátrica integral. La evaluación geriátrica integral es, piensen en la historia clínica que ustedes ya conocen, pero le agregamos las cosas que son importantes para los adultos mayores con algunos detalles clinimétricos. Quiere decir que los medimos con escalas estandarizadas para que cuando hablemos de un individuo en particular, todos hablemos de lo mismo. Y aunque sepamos de antemano que las personas son muy diferentes entre sí, tengamos un punto de partida común para que justo esa individualización no sea tan subjetiva. Entonces, la evaluación geriátrica integral es un proceso. Es una forma de atender al individuo que va a tener un papel de por medio, pues una cosa escrita. La historia de la evaluación geriátrica integral surge en los 30 con este escrito que ya hemos mencionado de la doctora Warren, en el que se dio cuenta que distintos individuos, aún con las mismas enfermedades y la misma edad, requerían distintos recursos en el hospital donde trabajaba. Y a partir de ahí ha sido un concepto evolutivo en el que se van incluyendo más cosas que son importantes para el adulto mayor y que van a modificar su pronóstico y su desenlace si las detectamos. Formalmente, la evaluación geriátrica es una evaluación multidimensional del estado de salud del individuo, que se basa en la aplicación de escalas y pruebas validadas para tener un inventario de problemas de salud. Entonces, incluye inicialmente la historia clínica como ustedes la conocen, y luego una segunda parte clinimétrica en la que interrogamos al respecto de cosas muy importantes para los adultos mayores, lo social, sus fármacos, sus motivaciones y sus valores para el Matters Most, y muchas cosas de la funcionalidad para tratar de discernir cuán vieja es una persona. Obviamente no nos va a dar un número, así de este individuo tiene 80 años biológicos. No funciona así, pero nos da una idea de qué tantas cosas le han pasado y con eso podemos tomar decisiones. Además de esta especie de historia clínica con clinimetría, la valoración geriátrica es un proceso terapéutico. Lo que quiere decir es que para que de verdad una valoración geriátrica sea integral, requiere la realización de intervenciones y la revaloración de las mismas. Esa es una pregunta típica de los exámenes, no solo de los que haremos nosotros, sino de las cosas como su examen de acceso a residencias, etc. Que la valoración geriátrica, para poderse considerar integral, requiere de intervenciones. Y otra cosa muy importante es que es
y eventualmente transdisciplinaria. Lo que quiere decir eso es que van a participar distintos profesionales de salud, el geriatra, el internista, cualquier especialidad médica, pero también enfermería, trabajo social, rehabilitación, el dentista. Y cuando hablamos de transdisciplinario es que a veces unos aprendemos a hacer ciertas cosas de la otra especialidad. Y no todas las personas se van a beneficiar de una valoración geriátrica integral, solo algunos individuos. En general, los muy enfermos y los muy sanos no se benefician. Entonces, decíamos que es un concepto evolutivo, pero que surge de las ideas de la doctora Warren. Entonces, la primera parte era esta clasificación que hemos dicho, en la que ella encontró pacientes crónicos, pero que deambulaban. Crónicos, pero que estaban inmóviles en la cama. Crónicos con incontinencia, los que tenían deterioro cognitivo, pero estaban inquietos, desorientados, y aquellos con deterioro cognitivo, pero que no necesariamente estaban inquietos, etcétera, ¿no? Y vean que en el 4 pone que aunque podían tener estos síntomas, no molestaban a los otros, y en el 5 es aquellos que sí podían interferir con el cuidado de los otros pacientes. Y con esta clasificación tan básica, ella se inventó maneras de darles dietas específicas, la ropa de cama, el staff que los debía cuidar, e incluso los equipos, vean, como sillas de ruedas, las muletas, etcétera, que la persona necesitaba. Y esta idea de clasificar a los pacientes es la que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta la valoración geriátrica que tenemos actualmente. Entonces, ¿a quién le vamos a administrar una valoración geriátrica? A veces es difícil de decir, dado que es un procedimiento que requiere muchos recursos y mucho tiempo dedicándole al individuo al que se le hace. Entonces, sabemos de antemano que aquellos que están muy bien o muy mal no se benefician. Piénsenlo así. Aquellos que están muy bien van a estar tan sanos que no encontraremos déficits y muy probablemente se les pueda dar el tratamiento y sus cuidados como se le daría a un adulto joven. Entonces, por eso en aquellos que parecieran muy bien, a veces no es necesario la valoración geriátrica integral completa. Por otro lado, aquellas personas que están muy mal, generalmente aquellos terminales, con enfermedades muy avanzadas, con la funcionalidad completamente perdida, o en un estado de discapacidad en que sean completamente dependientes de alguien más, la posibilidad de que las intervenciones de la valoración geriátrica les ayude es muy baja, por lo que muchas veces no se les administra. Quizá para fines de examen son aquellos muy sanos y aquellos con enfermedades terminales, en los que aplicamos solo ciertas partes para tomar decisiones. En la vida real, la verdad es que depende de decisiones propias del sitio donde trabajen, pero si buscan en la literatura, verán que las personas a las que típicamente se les administra puede ser por un corte de edad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los servicios de Medicare y Medicaid, se recomienda que toda persona de 65 años tenga una valoración geriátrica, integral o no, una vez al año. En las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, se recomienda que todos aquellos de 65 o más tengan una valoración geriátrica. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, se la aplicamos a todos los de 75 o más años y una versión acortada a aquellos de 65 a 75. En realidad ahí el motivo es por recursos y así van a encontrar que distintos sociedades y distintos grupos deciden. Una cosa importante es que existen pruebas de tamizaje para decidir quién sí se beneficia de una valoración geriátrica. No las vamos a ver aquí por cuestiones de tiempo, pero existen dos principales. Una que se llama BES-13 y una que se llama G8. Y esos son cuestionarios que puedes descargar de internet, aplicárselos al individuo y tienen puntos de corte, a partir del cual, si te pasas el punto de corte, la persona se beneficia de una valoración geriátrica completa. También se ha visto que aquellas personas con múltiples enfermedades al mismo tiempo, con problemas psicosociales, con algunas condiciones geriátricas específicas, que ahorita las mencionamos, aquellos que vayan a cambiar el uso de servicios de salud, como referir a geriatría,
tener que operarse, tener que recibir una quimioterapia, pudieran beneficiarse de la valoración geriátrica completa, o aquellos con cambios de situación de vida, que se refiere a pasar de la casa y vivir independiente a un centro de cuidados crónicos. Esto de las condiciones geriátricas específicas es, por ejemplo, aquellos que veamos frágiles, con las escalas y las cosas que platicamos en fragilidad, se benefician de una valoración geriátrica completa. Aquellos que tengan demencia se benefician de una valoración geriátrica completa. Y aquellos que tengan una enfermedad aguda que se manifieste como un síndrome geriátrico, con lo que comentábamos la clase pasada, también se benefician de una valoración completa. En general hacemos estas valoraciones en 6 etapas. Muchas se hacen al mismo tiempo, pero básicamente están estructuradas así. Una es la obtención de datos, la historia clínica y la clinimetría completa. Después de eso debemos irlo a discutir en equipo, o por lo menos con algún otro médico para tener un punto de referencia y un plan común. Si no se puede hacer la discusión en equipo, el individuo que la hizo debe reflexionar de cada uno de los problemas que se encuentran. Después hacer un plan de tratamiento para cada déficit, haciendo una priorización de cuál es el más grave o el más importante del momento y de ahí partir. Después se da el plan y después de un tiempo se monitorea y repetimos todo. Entonces, para que realmente una valoración geriátrica sea integral, requiere del desarrollo de intervenciones y de la realización de estos pasos. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Muchas veces lo van a encontrar como dominios de la valoración geriátrica y en realidad revisan todos los elementos importantes de la vida del individuo. Acuérdense que lleva una historia clínica, y es una historia clínica como ustedes conocen, con todos los antecedentes, prestando especial interés en cada uno de los diagnósticos y qué complicaciones tienen de los mismos. Una vez que tenemos la historia clínica completa, la siguiente etapa es aplicar pruebas clinimétricas o tamizajes cortos para cada uno de estos problemas. Y después, si estas pruebas o el tamizaje lo permite o lo vuelve necesario, se pueden hacer cosas a más profundidad. Entonces vean que además es un proceso expansivo, de unas cosas sencillas y puntuales a cada vez más y más información. Entonces, generalmente, o antes, podrían encontrar que se dividían entre dominios nucleares y aquellos no nucleares. Y ahí les puse yo un paréntesis, que en la actualidad todos estos puntos se conocen o son nucleares. Pero por ahí en algún examen, como el de acceso a residencias, etcétera, los podrían encontrar divididos. Básicamente lo que vamos a revisar al individuo es la funcionalidad, que se divide en actividades básicas, actividades instrumentadas y actividades avanzadas de la vida diaria. Después veremos el desempeño o capacidad física, el riesgo de caídas y la descripción de todas las caídas que ha tenido, un tamizaje de la cognición, un tamizaje o una prueba del ánimo, haciendo particular interés en depresión y ansiedad. Eso es solo porque son los más comunes en los adultos mayores. Polifarmacia, que es una revisión de todos los fármacos que toma el individuo, y se llama conciliación medicamentosa. Evaluar la red social y financiera y al cuidador. Evaluar las metas del tratamiento y si tiene o no el individuo directrices anticipadas. Y además revisaremos nutrición, y dentro de la nutrición generalmente incluimos la deglución. Después hay que incluir si tiene o no incontinencia fecal y urinaria el individuo, cómo se encuentra la función y la calidad de vida asociada a la función sexual, la visión y la audición, los dientes, y finalmente la espiritualidad del individuo. Recuerden que cuando hablemos de espiritualidad en este curso, no nos referimos a la religiosidad, nos referimos a la sensación que el individuo tenga de trascendencia de su vida, basado o no en un ser superior o basado no en una religión, pero sino a la trascendencia de su vida. Y al final, de cada uno de estos problemas que interroguemos, ya sea por las escalas que se usan o simplemente por el propio interrogatorio, haremos una lista de problemas de las cuales tenemos que hacer una intervención para cada uno. Y acuérdense que además de hacer la lista de problemas, hay que jerarquizarlos para que le podamos dar atención al problema más importante
en primer lugar. Uno de mis profesores de la residencia nos decía, y siempre nos regañaba si no lo lográbamos, que generalmente los adultos mayores les puedes encontrar 14 o 15 diagnósticos entre su historia clínica más lo que encuentres de la valoración geriátrica. Y típicamente es real, por lo menos 2/3 de toda la población de adultos mayores va a estar comórbida. Entonces, justo todo esto que les platico hace ver, pues, lo largo o lo difícil de esta valoración. ¿Por qué es importante que las hagan la valoración geriátrica, particularmente de cosas funcionales? Porque son factores pronósticos. Y aquí pueden ver unas curvas de supervivencia de Kaplan-Meier según la funcionalidad del individuo y según la calidad de vida que refieran. Y pueden ver cómo aquellos con peor funcionalidad y peor calidad de vida tienen una peor supervivencia. Este ejemplo fue en personas con linfoma, pero este mismo se puede repetir en muchos otros diagnósticos. Y probablemente la intervención en la patología que lo ocasiona y en las cosas o en los déficits que encontremos en esta lista de problemas de la valoración geriátrica puede darle mejor desempeño o mejores desenlaces al individuo. Les decía hace ratito que, o ven una diapo, que existe un contexto clásico y un no clásico. Muy probablemente en los próximos años estas ideas se fusionen, porque cada vez hay más evidencia de que la valoración geriátrica sí funciona. Y aquí numerados del 1 al 5 pueden ver estos contextos hasta hoy llamados clásicos, que es hacer una valoración geriátrica en el hogar para prevención de caídas, incontinencia, pérdida funcional. En una unidad de cuidados agudos, piensen, por ejemplo, una sala de urgencias, una sala de UTI o una sala de hospitalización, a la alta hospitalaria, en interconsultas y en consulta externa. Y por lo menos en los 3 primeros contextos o situaciones, hay una evidencia bastante buena de que la valoración geriátrica, al encontrar problemas y que promueva corregirlos, disminuye la mortalidad, el declive funcional y los gastos. Cuando es por interconsulta, en realidad dependemos de quién interconsulte. Si la persona está sensibilizada a la geriatría, probablemente funciona lo que les pedimos. Pero si es una persona que interconsulta por interconsultar, probablemente no funcione. Aunque pareciera que conforme somos más molestos los geriatras e insistentes, más beneficio hay. Y en la consulta externa, en realidad, como mucha gente ajena a lo que se platicó en la valoración va a intervenir en el caso, a veces no se puede ver el beneficio porque no se le da el tiempo suficiente a las intervenciones. Pero sí sirve. Bueno, a final de cuentas, esa diapositiva es para que vean que sí sirve. Y el contexto no clásico es lo que ha cobrado auge recientemente, en el que distintas especialidades no geriatría se han dado cuenta de la importancia del input de información de los geriatras, particularmente para la toma de decisiones. Y por lo menos hasta hoy está muy bien estudiada que la valoración geriátrica funciona muy bien para mejorar desenlaces en la oncología y hematología, en las valoraciones preoperatorias cardíacas, particularmente en los reemplazos valvulares, ya sea por cirugía o por TAVI, en la cirugía vascular y ortopédica, y muy recientemente en la falla renal y en la toma de decisiones al respecto de diálisis. Hay ahora una intención de expandir estas ideas de la valoración geriátrica a un montón de otras especialidades. La más clara es el esfuerzo del Colegio de los Cirujanos de Estados Unidos por aplicarla a todos los tipos de cirugía y no solo los que están aquí, pero también en neurología, por ejemplo, para decidir hasta dónde llegar con alguien con demencia, hasta dónde llegar con alguien con Parkinson. Obviamente los geriatras hacemos una valoración geriátrica completa cuando hay una sospecha de demencia y cada vez permea más esta idea porque la evidencia es mayor. El año, ¿en qué año estamos? Entre 2020 y 2021 se publicaron varios ensayos aleatorizados en cáncer de gente que les hacían valoración geriátrica y que no les hacían, y ver cómo les iba con la toxicidad del tratamiento y la supervivencia. Y aquellos que se les hacía una valoración geriátrica, sí les iba mejor. Quizá no en supervivencia, hay muchos bemoles que se podrían discutir de eso, pero sí en la cantidad de síntomas y en la posibilidad de que el oncólogo modifique el tratamiento para el beneficio del paciente.
y muy probablemente en los próximos años salga más y más evidencia. Después de estos dos artículos, los dos son uno es de la doctora Supriya Mohile y el otro, no me acuerdo, pero es de un grupo estadounidense también, salió uno japonés. Lo interesante es que es una cultura y unas ideas del cáncer, tipos de cáncer, un estado funcional de los pacientes muy diferente al americano y también les funcionó. Entonces, cada vez hay más evidencia de que esta valoración exhaustiva del individuo funciona. Ahora, ¿qué se incluye? Lo vamos a ver muy brevemente y solo mencionaremos las cosas más comunes, porque escalas clinimétricas hay miles, así hay un montón. Lo más importante de esto es que cuando ustedes lean o se encuentren una escala, tengan el criterio suficiente para saber qué valora de la clinimetría o de la valoración geriátrica y que vayan y revisen para qué se inventó la escala, a qué individuos sí les conviene que se les apliquen y cómo se interpreta. Y a la velocidad que avanza la medicina, esto lo van a tener que estar haciendo muy constantemente y muy rápido. Entonces vamos a ver las más clásicas, porque son las que explican todas las demás que se han derivado de ellas mismas. Entonces, lo primero que vamos a ver en una valoración geriátrica es la funcionalidad o el estado funcional del individuo. La funcionalidad la pueden definir como la capacidad que tiene una persona de hacer cosas. Cosas que le permitan su cuidado y supervivencia y que se consideran normales para el contexto social en el que vivimos. Cuando veamos las escalas verán que se incluye, por ejemplo, el teléfono, pero cuando se inventó, que fue por los 50, era el teléfono de casa. Actualmente es también importante que puedan usar un teléfono celular. Y cuando ustedes sean médicos y estén viendo sus pacientes, con mayor razón, porque el tipo de viejos que ustedes verán es distinto al que vemos ahorita. Entonces, estado funcional o funcionalidad, la capacidad de hacer cosas que se esperan que una persona pueda hacer en un contexto cultural y social. Y dentro de la funcionalidad, les decía que hay tres tipos de actividades. Lo interesante de la funcionalidad, y que por eso es como la parte clave de la valoración geriátrica, es que se relaciona para bien y para mal con todas las demás cosas que ven en pantalla, con la cognición, con el estado médico, con la afectividad, con el soporte social, espiritualidad, etc. Esa es la parte en la que más nos vamos a enfocar en esta plática de valoración geriátrica, porque algunas otras cosas, la médica la tienen que saber de cada enfermedad a lo largo de toda su carrera, la cognitiva la veremos en esa clase, y la afectiva tendrá que ver con lo que ustedes vean en sus clases de psiquiatría. Pero siempre tienen que tomar en cuenta que tienen una relación bidireccional. Si tú estás todo discapacitado, es posible que tu parte afectiva esté muy mal. Si tú estás todo afectado con una depresión grave y no se ha tratado, es posible que eso afecte tu función. Y de hecho, conforme conozcan los criterios de DCM, se van a ir dando cuenta que eso de la funcionalidad viene en muchos de los criterios que ellos proponen. Bueno, esta se me desfasó, pero la idea es lo que ya hemos platicado, ¿no? La valoración geriátrica, al revisar todos los distintos dominios, lleva a una valoración que hace una lista de problemas, de ahí inventamos un plan de cuidados, lo ponemos en práctica y lo vamos repitiendo constantemente. Entonces, funcionalidad, les decía que es esta capacidad de hacer cosas y tiene dos características. Muchas, o las escalas que vamos a ver, generalmente son de puede o no puede hacerlo, y eso se llama capacidad. Sin embargo, ustedes tienen que interrogar al individuo para saber cuánto o con qué calidad hace cada actividad. Y a eso le llamamos desempeño. No es lo mismo poder comer por ti mismo, pero que no puedas usar los cubiertos y te tardes 3 horas para poderte acabar algo, a poder comer por ti mismo y que te tardes 10 minutos, use los cubiertos, sepas usar los utensilios y todo sea por ti mismo. Entonces, esas diferencias a veces al tomar decisiones o saber qué le ha pasado o qué le podría pasar a un individuo son muy importantes.
Entonces, a veces a los geriatras se les acusa de escalólogos, como que solo aplicamos escalas y de ahí queremos hacer todo. Eso es una mentira. Quien lo haga así en geriatría es porque no aprendió bien. La escala, para lo que nos sirve, es para dar un contexto que todos podamos leer y sepamos, con solo leer la historia clínica, dónde está el individuo. Y te sirve también para tener una forma numérica de ver si una intervención funcionó. Pero además de ver la escala, hay que preguntarle al individuo cuánto puede hacer, cómo puede hacer, según sea necesario para cada caso. El estado funcional no es solo esta idea para la valoración geriátrica, sino también puede ser un desenlace. Y cada vez cobra más importancia cuando tú das un tratamiento para una patología, ¿qué le pasa a la funcionalidad del individuo? Si le operas una cadera, ¿puede volver a valerse por sí mismo? Si le das quimio, las consecuencias de la quimio van a hacer que se vuelva discapacitado. Operarle una válvula a un paciente va a hacer que cambie cuánto pueda cuidarse a sí mismo y eso ha hecho que la funcionalidad se vuelva muy importante en la valoración médica. El enfoque de los resultados funcionales va más allá de los objetivos típicos. La primera vez que hablamos, dijimos que al geriatra no le interesa tanto disminuir la mortalidad, sino mejorar la capacidad del individuo, y a esto se refiere. Y si se dan cuenta, está inmiscuida en todas las 5M, aunque particularmente en movilidad. En muchas enfermedades crónicas, como osteoartritis, diabetes, los accidentes cerebrovasculares, no va a haber una cura posible, por lo que en lo que nos enfocamos es mantener la mejor función del individuo y ese va a ser el punto de comparación para decidir los tratamientos. Y esto nos lleva a una cosa que les he dicho varias veces, como muy teórica, pero ya a la hora de ver al paciente lo podemos traducir así. La reserva funcional de un individuo depende de cuánto tiene de capacidad, puede o no puede hacer las cosas y qué tan bueno es el desempeño para hacerlas. Y eso te da la reserva. Y acuérdense que la reserva también la vamos a complementar con el grado de fragilidad. Gente muy frágil con poca reserva, peores desenlaces. Gente muy robusta con muy buena reserva, probablemente tenga un desenlace mejor. Las actividades de la vida diaria se basan o están compuestas de 3 elementos. Las de la vida diaria avanzadas, que se refieren al disfrute de la vida y la relación con la sociedad. Y esos son los pasatiempos y actividades recreativas. Generalmente en la clinimetría no las evaluamos con una escala, pero sí nos interesa saber qué hace el individuo de pasatiempo, cómo lo hace, si lo sigue haciendo igual de bien. Y generalmente los rehabilitadores de terapia ocupacional sí tienen sus escalas para hacerlo. Y muchas son observacionales, ven cómo hace el individuo las cosas. En geriatría nos importa, por ejemplo, si va a jugar póker, si sigue jugando con el mismo desempeño. Sé que suena medio menso, pero cuando vean pacientes, va a haber un montón de ellos que les van a decir, no, antes tenía un club de lectura con mis amigos o iba a jugar fútbol, pero desde hace 6 meses ya no voy. Oiga, ¿y por qué no va? Fíjese que ya no lo disfruto. ¿Será depresión? ¿No? Fíjese que ya no rindo lo mismo. Y ese tipo de cambios sutiles te pueden orientar a un diagnóstico. Las actividades instrumentadas de la vida diaria se refieren a aquellas que permiten la interacción con los demás y se relacionan a supervivencia. Y en su idea original se referían a que una persona pueda mantener una casa por sí misma. Y ahí se incluyen el uso de dinero, el poder planear las finanzas, el usar el teléfono, el tomarse los medicamentos por uno mismo, el cocinar, el lavar la ropa, el transportarse y poder hacer cuidados del hogar de limpieza. Y por otro lado, las actividades básicas de la vida diaria son las que permiten el cuidado personal para mantenernos con vida, que es bañarnos, vestirnos, usar el sanitario, levantarnos de la cama o de la silla, que se llaman transferencias, mantener la continencia y poder comer por uno mismo. Además de estas 3 actividades de la vida diaria, dentro de la funcionalidad se considera la movilidad.
Pero al ser un elemento tan importante para lograr las otras, en la valoración geriátrica la evaluamos aparte, que va a ser la otra parte extensa de esta plática. Hay una relación jerárquica o una especie de gradiente en las actividades de la vida diaria. Las actividades de movilidad y esas avanzadas son la punta de la pirámide. Y eso, cuando uno las cumple, generalmente se asocia a independencia funcional. Si la vida de un individuo no se viera modificada por enfermedades, veríamos que estas son las primeras que se pierden con la edad. Después se pierden las instrumentales y eventualmente se pierden las básicas. E incluso el orden de las básicas tiene una jerarquía. Ojo que esto es si dejamos a la persona evolucionar sin enfermedades. Las enfermedades modifican cada una de ellas. Pero generalmente verán que una persona que se va deteriorando y se empieza a poner más mala, pierde primero las avanzadas, luego pierde las instrumentales y al final las básicas en orden. Primero se pierde el baño, luego el vestido, luego las transferencias, luego el sanitario, luego la continencia y lo último que solemos perder es la capacidad de alimentarnos. Ahora, para valorar las actividades básicas de la vida diaria, la escala más famosa es el CATS, de la doctora Katz. Y simplemente es preguntarle estas 6 cosas al individuo, si puede o no puede hacerlas. Cada respuesta que diga sí puedo hacerlo por sí mismo, da un punto, a más puntos, mejor funcionalidad en actividades básicas. Y se incluye el baño, el vestido, el uso del sanitario, las transferencias, la continencia y la alimentación. No necesitan saberse la escala de memoria, las pueden imprimir y tenerlas por ahí para leerlas o en su celular, pero sí tienen que saber para qué es y cómo se califica. La siguiente más famosa es el Bartel, que también es de actividades básicas de la vida diaria. La diferencia principal con CATS es que separa un poquito más las actividades básicas de la vida diaria y además le da distintas puntuaciones por un grado de capacidad de desempeño. Este desempeño, aunque muy a rajatabla, sirve para clasificar. La ventaja de Bartel sobre CATS es la sensibilidad a cambios más pequeños. Por esto de que mide un poco el desempeño. ¿Cuál es mejor que otra? En realidad, ninguna es mejor que la otra. Pueden usar la que ustedes quieran. De igual manera, no se la tienen que saber de memoria, pero sí saber que mide y que esta tiene más puntuaciones. De igual manera que el CAT le van a preguntar, ¿usted puede comer por sí mismo? Y vean, no puede, puede con ayuda o lo hace independiente. Y eso les da una cantidad de puntaje. Mientras más puntos, mejor funcionalidad. Después tenemos esta escala que se llama Lawton-Brody, que es de las actividades instrumentadas de la vida diaria. Igual le tienen que preguntar al individuo, ¿puede o no puede hacer esta actividad? Y si sí puede, le da un punto. A mayor puntaje, mejor funcionalidad instrumental. Y vean que incluye el teléfono, el transporte, la medicación, las finanzas, las compras, medicaciones que pueda tomarse los medicamentos, y eso quiere decir que sepa para qué son, que sepa que él los tome en el horario adecuado y la dosis adecuada. Si se usa un pastillero, el individuo tiene que preparar el pastillero. Si alguien más se lo prepara, ya con eso pierde la medicación. Finanzas se refiere a que pueda ir y sacar dinero del banco, dividirlo, planear en qué se gasta, etc. Compras es que vea qué le hace falta y vaya a una tienda, lo elija, lo pague, todo por sí mismo. Cocina, cuidados del hogar, que es limpieza, y lavandería. Estas 3, cocina, cuidados del hogar y lavandería, tienen un sesgo de género, por lo menos en la generación que actualmente son adultos mayores. Una cosa muy importante de la funcionalidad es que uno no puede perder lo que nunca tuvo, en términos generales. Por lo que muchos de los hombres que ahorita tienen 70 en adelante, algunos o una buena proporción en México,
Nunca tuvo que cocinarse, nunca tuvo que cuidar el hogar, ni nunca tuvo que hacer lavandería. Por lo que si pierden esas actividades, aunque en la escala se les castigue, se les quite el punto, pues, hay que anotar que los pierde por género. Es justo esto que les decía, uno no pierde lo que nunca tuvo. Lo mismo con transporte, por eso es que dices transporta solo, incluye manejar. Pero vean que hace aclaraciones al respecto de si usa taxi o puede utilizar transporte público. Entonces, en la funcionalidad es muy importante que uno no pierde lo que nunca tuvo. Hay versiones modificadas por el mismo Dr. Lawton en la que utiliza otras cosas de género, muy al estilo americano, pero que también se pueden utilizar si lo consideran necesario. Pero la mayoría usamos este Lawton de 8 con esa aclaración de las cosas de género. Y les decía que la otra parte de la funcionalidad es el desempeño físico. Como el nombre lo dice, eso vamos a medir. Pero hay cosas que se han inventado y validado para poder usar en un consultorio o en un hospital. La escala o la prueba más comúnmente utilizada por su robustez, por su capacidad de predecir malos desenlaces, es el SPPB, que son las siglas de Short Physical Performance Battery. Por ahí en algunos textos viejitos lo pueden encontrar como prueba de Guralnik, que es el doctor que lo inventó, y es una prueba en 3 etapas. La primera es una prueba de balance, en la que le piden al individuo que guarde estas posiciones sin agarrarse de nada, y se le toma el tiempo hasta cumplir 10 segundos en cada posición. Es una prueba de balance. Es los pies pegados uno al lado del otro, con los brazos a los costados, luego esta posición de semitándem y finalmente un pie completamente frente al otro, que llamamos tándem. Si logra los 10 segundos de cada prueba, se le asigna un punto. Y en el caso del tándem, 2 puntos. Si el paciente pasa esta prueba, podemos continuar con la velocidad de la marcha, en el que simplemente se le pide al individuo que camine 4 metros y medimos cuánto tiempo se tarda. Se hace 2 veces y se utiliza la mejor puntuación. Y aquí pueden ver, según los segundos que tarde, la cantidad de puntos que se le asigna. Y finalmente, una prueba de levantarse 5 veces de una silla. Tenemos que ver que lo pueda hacer sin riesgo y después se le piden 5 repeticiones. Lo más rápido que pueda y sin usar los brazos para levantarse. Y de igual manera se toma el tiempo y según el tiempo que tarde se le asigna puntos. Se suman los puntajes de cada prueba y dan estos puntos de corte. Si la persona tiene menos de 10 puntos, se beneficia de rehabilitación física. Si tiene 8 puntos, va a tener problemas o riesgo de hospitalización y caídas, y menos de 6 puntos incluso predice mortalidad. La puntuación máxima de esta escala es 12 puntos. Y en la vida real se ha utilizado para un montón de cosas. Estas gráficas son las originales del doctor Guralnik y pueden ver que aquellos con 0 puntos tenían más mortalidad y aquellos con 1 o 0 puntos se institucionalizaban más. Y ya se ha probado en otros contextos, como por ejemplo, todos aquellos individuos que tienen menos de 10 puntos tienen más riesgo de caídas. Todos aquellos que tienen menos de 6 puntos tienen más riesgo de mortalidad. Y aquellos que tienen menos de 9 tienen mayor riesgo de complicaciones perioperatorias. Entonces, muchas veces verán que los geriatras hacemos esta prueba en una valoración preoperatoria, porque nos ayuda a esta predicción. Una forma simplificada es esta prueba de levántate y anda, o time get up and go, en el que se le pide al individuo que se levante de una silla, camine 3 metros y regrese. Y se toma el tiempo. Y para esto hay un montón de puntos de corte según las características del individuo, como si está en la comunidad, si tuvo un evento vascular cerebral previo, si está con múltiples caídas, si es frágil, si está con una amputación de una sola pierna, si tiene Parkinson, etc. Y se han probado distintos puntos de corte. A manera de consenso, consideramos que un time up and go menor de 14 segundos es normal. Entonces, para fines de exámenes, un time up and go menor de 14 es lo normal. Eso habla de que la persona camina rápido. Y por encima de 14 se asocia a caídas y discapacidad.
Y también, si lo quieren simplificar todavía más, pueden medirles la pura velocidad de la marcha. Y esto básicamente es en una distancia de 3 o 4 metros, ver cuánto tardan y hacer la cantidad de metros entre los segundos que tardó. Consideramos que una velocidad de la marcha aceptable es de 0.8 metros por segundo para los mexicanos. Una velocidad de la marcha ideal, así la mejor, es 1.2 metros por segundo. Una decente, con la que puede andar en la ciudad, es 1 metro por segundo. Y en esta gráfica, tampoco me interesa que se la sepan, pero pueden ver puntuaciones de la velocidad de la marcha a segundos para la talla. Esto tiene que ver con que mientras más alta es una persona, pues su zancada va a ser más alta. Pero aquí es en segundos. A final de cuentas, si dividen los segundos entre los metros, les debe dar más o menos esos puntos de corte que decíamos. Y aquí pueden ver un montón de cosas en las que hemos o se ha probado que predice la velocidad de la marcha. Entonces, pueden ser actividades de la vida diaria, es decir, si están por encima de 1 metro por segundo, todos estos son los beneficios que puede tener, básicamente ser independientes. Y por ahí, conforme baje la velocidad, la persona tiene peores desenlaces. Otra forma de ver la función física o el estado físico es con una fuerza de prensión. Aunque ahí hay un montón de discusión de si realmente esto traduce toda la función física o solo de los brazos. Pero finalmente es una prueba que utilizamos con un dinamómetro. Aquí pueden ver un dinamómetro digital, aunque en el que está probado es un hidráulico marca Yamaha. Además, tiene que ser una marca especial, pero ya en la práctica diaria usamos cualquiera e incluso los digitales. Y con la mano, el brazo bien estirado, se le pide al individuo que apriete. Esta es la prueba que se usa en los criterios de Free. Y aquí pueden ver, en realidad, las pruebas de prensión palmar no tienen un punto de corte establecido como hemos visto en la marcha, etcétera. Se miden por la población que se estudia y cada población estudiada, el punto de corte depende del índice de masa corporal. Entonces, de igual manera, no es importante que se sepan los puntos de corte, solo sepan que a menor fuerza de presión palmar, peores desenlaces. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer toda esta valoración? Para el geriatra, porque es parte de la valoración geriátrica y te ayuda a integrar quién es. Pero para los demás médicos es porque nos ayuda a sospechar diagnósticos. La pérdida funcional, particularmente aquella pérdida funcional en agudo, es un síndrome geriátrico y nos tiene que obligar a preguntarnos por qué esta persona que hace un mes tenía 1.2 metros por segundo de velocidad de la marcha, ahora tiene 0.8. También nos tiene que obligar a preguntarnos por qué esta persona que tenía la continencia hasta la consulta pasada, ahorita ya no. ¿Qué le pasó y cómo puedo intervenir? Y la otra es por qué en este momento. La pérdida funcional puede tener causas agudas de su pérdida. Una falla, lo más obvio es lo que ya han visto. Un paciente que le da una infección o un proceso agudo y se hospitaliza y pierde su función. Pero hay algunos otros que no están clara la cosa y puede ser una enfermedad de la tiroides, una demencia incipiente, un EPOC que va iniciando, una falla cardíaca que va iniciando, un trastorno del sueño, etcétera. Entonces, no es normal que la gente pierda su funcionalidad de un mes para otro. Son años a través de los cuales la funcionalidad se va afectando. Y si nos mantenemos sanos, la funcionalidad debería mantenerse óptima hasta muy cercanos a morir. Y entonces, acuérdense que esto se traduce a pensar en los predisponentes y a buscar los desencadenantes. Esta gráfica de aquí se inventó para delirium, pero se aplica a muchos de los síndromes geriátricos y en funcionalidad es importantísima. Aquellas personas con alta vulnerabilidad, aquellos basalmente con funcionalidad baja o frágiles, puede ser que un insulto muy leve los lleve a una pérdida funcional importante. Aquellos con baja vulnerabilidad, si pierden la funcionalidad, sospechen que algo grave le pasó.
Y finalmente, con esto que les he platicado, existen ya incluso algoritmos en los que te dicen qué hacer, que básicamente lo iremos viendo con cada patología o con cada síndrome geriátrico que veamos. A final de cuentas, estas intervenciones surgen de la valoración geriátrica. Ahora, para el resto de las cosas, en términos generales es preguntar si sí o si no y los veremos en cada clase. Pero sepan que la valoración geriátrica incluye preguntar sobre el riesgo de caídas. Y ahí hay que preguntar si se ha caído, cómo se cayó, si tiene miedo a caerse y qué pasó cuando se cayó. En la cognición dedicaremos una clase completa a estas pruebas, pero tienen que saber que en la valoración geriátrica integral se incluye un tamizaje. Los tamizajes solo nos dicen si está bien o no de la cognición, pero no hacen diagnóstico. Existen un montón, veremos las más comunes también cuando platiquemos, de hecho no las más comunes, sino las que creo que podrían utilizar ustedes como médicos de primer contacto. En cuanto al ánimo, en geriatría generalmente usamos esta escala de Yesabage, que es de tamizaje. Ojo, eso es importantísimo. Te dice el riesgo de que el individuo esté deprimido, pero si te da positivo, tienes que completar el abordaje. Y lo completas con otras escalas como una entrevista psiquiátrica, los criterios de DSM-5, el PHQ-9, etc. Básicamente es igual, no se le tienen que saber de memoria. Hay muchas versiones del Yesabage de 3, de 5, de 15 y de 30 puntos. La más usada es la de 15. Y con tu hojita en la mano le preguntas lo que está aquí y señalas el puntaje que corresponde según la respuesta. Lo importante es que le digan, le voy a hacer unas preguntas del ánimo. Tienen que ver con cómo se ha sentido en las últimas 3 semanas. Solo puede contestar sí o no. Y luego preguntarle cada cosa y ver a qué equivale. En esta escala, mientras más puntos, más riesgo de depresión. Y si quieren aplicar algo a profundidad, están los PHQ-9, los PHQ, que utilizamos muy comúnmente en geriatría por su facilidad de aplicación y que ya están traducidos y validados al español. Si buscan en Google, así Patient Health Questionnaires o PHQ Screeners, les va a salir esta página. Y ahí pueden consultar todas las versiones con sus instructivos, forma de calificar, etcétera, en los distintos idiomas que están. Entonces, estas igual no se las tienen que saber de memoria, son muy propias del geriatra, pero si les interesan, por ahí échenles un vistazo. También hay para otros grupos etarios por si les interesa. En cuanto a la nutrición, generalmente les aplicamos esta escala que se llama MNA, o Mini Nutritional Assessment, que lo hizo la Fundación Nestlé, y sirve para diagnosticar desnutrición. Aquí sí es para diagnóstico. Y básicamente es una escala que igual no se tienen que saber de memoria. Por eso es bueno ser geriatra, porque es más bien el juicio y lo que sepas de las teorías, más que tener que saberte cada escala y cada cosa. Esta escala, esta es la versión que usamos en el instituto, realmente la copiamos idéntica de la página de Nestlé, incluye un montón de cosas, el índice de masa corporal, la circunferencia braquial, la circunferencia de pantorrilla, y preguntas así directas al respecto de la dieta y la pérdida de peso y algunas condiciones de funcionalidad. Suman los puntos, menos de 17 está desnutrido, de 17 a 23 tiene riesgo de desnutrición y más de 24 es normal. Lo interesante de esta escala es que es también muy robusta y predice mortalidad. Y hay una forma acortada por si son flojos o si no tienen tiempo en su consulta, en la que simplemente aplican estas preguntas y tiene otros puntos de corte. Lo interesante también del MNA es que además de darles el diagnóstico, les dice qué hacer. Esta tablita, publicada por investigadores del mismo grupo del MNA y luego corroborada con una revisión del Cochrane, dividen a que aquellos que salen normales, simplemente hay que volver a retamizar en algún momento. Aquellos con riesgo de malnutrición, si no tienen pérdida de peso, los vigilas. Si tienen pérdida de peso, hay que darles suplementos y complementos. Y aquellos que están desnutridos, hay que intervenir e investigar por qué están desnutridos. La desnutrición es un síndrome geriátrico. Entonces hay que preguntarnos por qué este individuo y por qué en este momento. Aquí los puntos que ven es de la forma acortada, pero son las mismas categorías. Sobre los demás dominios,
Polifarmacia, nos dedicaremos una clase entera a eso, pero es preguntar sobre cada fármaco. De la red social y red financiera, hay que ver quién lo cuida, cómo lo cuida, con quién cuenta, qué pasaría si se enferma y ver cómo está el cuidador en cuanto al riesgo de colapso o de sobrecarga. Metas de tratamiento, eso implica una plática a profundidad con el paciente de qué quiere, por qué lo quiere, etcétera. De las directrices anticipadas, por lo menos preguntar si las tiene o no y cuáles. De incontinencia, mínimo si tiene o no tiene y qué tipo. Y eso también tiene una forma de abordaje diagnóstico particular. De la función sexual, lo mínimo a preguntar es si tiene o no actividad sexual y estos síntomas asociados. La función sexual o la disfunción sexual ha cobrado interés porque puede ser un síndrome geriátrico, entre comillas. Saben que con la menopausia y con la baja de la testosterona, la función sexual se va a modificar. Pero pareciera que hay un límite en el que se modifica y que si eso se pasa, te puede hablar de que hay diabetes descontrolada, falla cardíaca, EBC, demencia, etcétera. Entonces, por lo menos preguntar si tiene o no actividad, si no la tiene, el por qué, con mucho tacto, con mucha sensibilidad. Acuérdense que este tipo de preguntas requieren una relación médico-paciente muy buena para que la persona les conteste honestamente y para que no incomoden con las preguntas. Luego hay que preguntar de visión y audición, por lo menos la autopercepción y si usa auxiliares, y de los dientes, cuándo fue al dentista la última vez y si tiene o no todos los dientes. Oftalmólogo, audiólogo y dentista se recomienda por lo menos cada año después de los 65 años y a partir de ahí, según como el médico o este especialista le recomienda al individuo. Entonces, como pueden ver, este proceso de la valoración geriátrica es muy grande. Es una actividad que requiere mucho tiempo, mucha dedicación, conocer un montón de detalles, etcétera. Es importante que la conozcan, que sepan a qué se refiere, qué hacemos los geriatras cuando la hacemos. Si les regresamos un paciente que refirieron, van a ver que les ponemos esos reportes y qué quieren decir. Y pasa al revés. A veces cuando uno es un médico de primer contacto y ve a un paciente adulto mayor, pues se antoja de saber si lo va o no ve el geriatra. Entonces hay unas valoraciones geriátricas acortadas, existen muchas, pero esta que les pongo en pantalla del doctor Mena es una traducción y validación al español mexicano de otra valoración geriátrica rápida muy famosa, que es la del doctor John Morley. Y entonces esta que está aquí se aplica en 5 minutos y con que alguno de los 5 elementos que tiene tenga un problema, pueden referir a un paciente al geriatra y le van a encontrar problemas en una valoración geriátrica completa. Entonces, de todo lo que hemos dicho, me interesa que sepan qué es la valoración geriátrica, que incluye, que medio mastiquen las escalas principales, por lo menos para que se usan. Y en la vida real, lo que es bueno es que tengan por ahí impresa esta escala y que se la apliquen al paciente adulto mayor que crean que va a necesitar un geriatra. Incluye un tamizaje de fragilidad del que ya habíamos hablado, que se llama Frail. Incluye un tamizaje de sarcopenia, que básicamente si lo leen, vean que son actividades físicas, ¿no? El estado físico con proxis. Subir escaleras, atravesar un cuarto, levantarse de una silla, caerse o cuánta fuerza tiene. Y tiene la facilidad, como lo demás que hemos dicho, que no se la tienen que saber de memoria. Aquí les dice cómo puntuar. Después tiene la valoración de nutrición con una escala que se llama SNAC, que son 4 preguntas muy sencillas, como es su apetito, cuando come se siente satisfecho, qué tan rápido, si le saben o no bien los alimentos y cuánto come. Este es el otro elemento, los misceláneos. De estos, si cumple 2, que sean un problema, hay que mandarlo al geriatra. Y finalmente una prueba de cognición. Esta prueba de cognición la tradujeron así textualmente y validaron de la escala de San Luis. Pero en Latinoamérica y en México en general usamos más el minicog que veremos. Por lo que aunque no está aprobado, yo les recomendaría que lo sustituyan. Cualquiera de las dos es válida y ya veremos cómo se aplica y califica el minicog. Entonces, como se dieron cuenta, esto fue un nada más abuelo
de AVE, de la valoración geriátrica. Básicamente la formación del geriatra es cómo hacerla, cómo interpretarla y cómo decidir con los datos que te da. Si les interesa, aquí pueden encontrar un montón de fuentes de más cosas de la valoración geriátrica. Este último del INGER, del Instituto de Geriatría, es muy buena porque es un conglomerado de muchas escalas. Esta de aquí es Tools, como herramientas en inglés, no Tolos. Y ahí lo interesante es que tienen un tamizaje rápido de valoración geriátrica que se llama SAOP3. En este de CGA Kit pueden encontrar un montón de escalas y creo que está dividido por el tipo de patología y así. Entonces, por ahí sí pueden echarle un vistazo a estas páginas para que vean más cosas de la valoración geriátrica. Esta de hasta arriba, Consult Geri, es muy buena porque de las escalas que trae, pueden revisar un PDF donde les dice la historia muy breve en un renglón de la escala, para qué se usa, cómo se califica, y la siguiente página trae la escala así para leer y aplicar. Y muchas las tienen en español. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Ana Daniela. Gracias, doctor. Mm, pensando cuando nosotros estamos en bueno, los que lleguemos a estar o los que, pensando en una situación como médico, que tú estás y recibes al paciente y desde el momento en el que tú lo ves entrar al consultorio, ves que es un adulto mayor, ves que tiene un caminar lento, un actor extraño, nosotros podemos pensar en aplicar este tipo de escalas, la última que se nos recomendó, la de Rapid Geriatric Assessment. Sí, en general la recomendación no tiene tanta evidencia, pero digamos la recomendación de los distintos colegios y sociedades de geriatría es que se la apliques una vez al año a todos los mayores de 65, en general. El motivo de esto es que es solo un tamizaje que toma 5 minutos y que, bueno, si te sale positivo le puedes beneficiar y si sale negativo solo perdiste 5 minutos, ¿no? Entonces, en general, no importa que no lo veas caminar lento, no importa que no lo veas muy malito, después de los 65 años, una vez al año es una buena práctica aplicar un tamizaje. Gracias. Ya la valoración completa, así completa, con todas las escalas, con todo, es la que les decía que los muy sanos y los muy enfermos no se benefician. Y por ahí, Paulín, ¿alguien más levantó la mano? Ahorita vi. Ya la había bajado, quizá le dio Sí, miedo. fui yo, Ah, sí. doctor. No, es que justamente le iba a preguntar eso, que a partir de qué edad se podría recomendar aplicar este test general que mencionó al final, pero En pues ya nos gen- dijo. sí, en general desde los 65. Ok. Aunque, mientras más envejece la población, quizá vean que se empieza a aumentar el punto de corte de edad. Eh, pero hasta hoy el corte es 65. En países de altos recursos, piensen en Noruega, Finlandia, Dinamarca, algunas zonas de Estados Unidos, la gente envejece más lento. Para simplificarlo, lo diremos así. Y pareciera que en ellos se recomienda el tamizaje de 70 años en adelante, o por lo menos esa es la intención actual. Entonces es posible que para cuando ustedes se reciban cambie la recomendación a 70 años, ¿no? Pero hasta hoy 65. Gracias, doctor. ¿De Y nada? de igual forma, por ejemplo, un paciente ya mayor puede llegar directamente con el geriatra y decir, ¿me puedo hacer una evaluación geriátrica integral o tiene que ser como Sí, referente? sí, ¿Sí? sí, sí puede. O sea, muchas de estas cosas es para que tú puedas como estructurar tu pensamiento y decidir cómo vas a tratar al individuo. No sé cuánto hayan rotado ustedes por el COVID, pero si no en su internado, traten de acordarse de mí. La típica consulta de un adulto mayor llega y le dicen, dígame qué medicamentos toma. Y en lugar de contestarles eso, les dicen, mire, tengo diabetes porque a los 5 años me caí de un caballo, pero entonces a los 15 años me dio fiebre reumática, pero también tengo hipertensión desde hace 2 años y mi familia me dice que perdí la memoria. Y tomo losartán, enalapril, hidroclorotiazida, bueno, ya no los tomo, pero los tomaba. Entonces, esto es normal debido a la cantidad de cosas que te pueden pasar en la vida. Entonces, la valoración geriátrica lo que permite es ordenar esas cosas
y tener un punto de partida para decir, bueno, sé que tiene muchos problemas de salud, le vamos a hacer caso a esto en particular. Entonces, más bien lo clásico es que el individuo llega y quiere una consulta normal, tú le aplicas la valoración geriátrica para ordenar y saber a qué darle prioridad. La idea de esto, en la forma moderna, con tantas escalas y tantas cosas, es que acuérdense, 2/3 de todos los adultos mayores están comórbidos. El 80% de los adultos mayores toma un fármaco por lo menos. Entonces, de los mexicanos, 7 de cada 10 es hipertenso, 7 de cada 10 es diabético, 7 de cada 10 es dislipidémico. Y eso ya va haciendo que el conjunto de cosas se haga difícil en una consulta normal. No en el joven, porque aunque puede ser diabético o hipertenso, suele ser solo diabético o hipertenso. Entonces, de ahí es la idea. Es muy raro que un individuo por sí mismo llegue y te diga que quiere una valoración geriátrica integral, más bien es la herramienta para que tú acomodes, individualices y le atiendas los problemas por prioridad. Ok, gracias, doctor. ¿De nada? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, son 4:35, nos vemos 4:40 para ver las cosas de pronóstico. De eso estoy casi seguro que muchas cosas ya las saben, entonces va a ser sencillo. En geriatría tomamos una decisión, por ejemplo, una meta de tratamiento, o decidir hacer un tamizaje, o decidir que una persona sí se operó o no de algo programado. Lo hacemos comparando el beneficio de esa intervención con el pronóstico en mortalidad del individuo. Y para eso usamos muchas herramientas. Entonces, pronóstico básicamente es cómo le va a ir a una persona en un contexto. Casi siempre el pronóstico en el que más pensamos es en la mortalidad, pero hay un montón de cosas. Entonces, lo que hacemos diario los médicos se compone de 3 elementos. Hacer un diagnóstico, establecer un tratamiento y determinar cuál es el pronóstico del individuo. Pero creo que en general, de lo que más hacemos es diagnóstico y tratamiento y el pronóstico lo dejamos reservado a evolución. Y no debería ser así. El pronóstico en lo que consiste es en estimar el riesgo o la posibilidad de los resultados de algo en un individuo en función de sus características individuales. Entonces pronosticamos cosas buenas como respuesta a un tratamiento y pronosticamos cosas malas como mortalidad, discapacidad, institucionalización, etc. ¿De qué depende el pronóstico? En realidad, de varias cosas. Unas propias de la enfermedad y otras propias del individuo. Estas cosas propias de la enfermedad son las que seguramente ustedes ya saben hacer, como ver qué tan grave está una enfermedad, en qué etapa de la enfermedad está el individuo, cuáles factores de riesgo tenía para que le diera esa enfermedad y esté peor, y cuáles son los marcadores de riesgo. Por ejemplo, laboratorios, la funcionalidad, etcétera, ¿no? Y esto es lo que ustedes saben hacer muy bien. Es decir, si encuentran una falla cardíaca avanzada, pues ya saben en qué etapa de la historia natural está. Si la persona sigue fumando, ya saben que le va a ir peor. Y si además no se toma sus fármacos, le va a ir peor. Le miden marcadores si tiene 9 de hemoglobina y 100,000 de BNP, pues ya saben que se pinta mal. Y por otro lado, el pronóstico depende del ambiente, de muchas cosas sociales, de cuánto pueda llegar el individuo a atenderse en un hospital, si tiene acceso a los recursos de salud pronto, a características propias del huésped, que todo eso lo hemos visto hasta ahorita. En los adultos mayores es qué tan viejo está, qué esperanza de vida tiene, y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo está su valoración geriátrica? Y entonces eso del ambiente, la relación de cómo está el huésped y todo lo de la enfermedad nos determina el pronóstico o el futuro del individuo. Entonces el pronóstico es en realidad las relaciones de ocurrencia entre predictores y resultados en poblaciones definidas de personas con una enfermedad en particular. Entonces cuando estamos intentando pronosticar, lo que estamos buscando es decirle a la persona, tú, Juan Pablo Negrete, tus características propias, tu edad y esta valoración geriátrica te va a ir así con el tratamiento y así con la enfermedad.
Entonces, eso suena como que tuviéramos una bola de cristal. Sin embargo, no es así. En medicina se usa la estadística y la probabilidad para tratar de pensar cómo le iría a alguien. Entonces, pronosticar básicamente es predecir un desenlace. Desenlaces podemos encontrar muchos, y muchos son contextuales a la enfermedad. Pero en general los medimos como eventos fatales, como morir por cualquier causa o morir por una causa específica. Seguro esto lo han visto de sus lecturas hasta ahorita. Dar en Alapril disminuyó la mortalidad por todas las causas en aquellos individuos con falla cardíaca, pero también disminuyó la muerte por infartos, todas las causas y causas específicas. Pero también podemos predecir o pronosticar eventos no fatales como la recaída de un tumor, en cuánto tiempo se va a volver a infartar a alguien, si se va a volver a infectar de neumonía, si se va a volver a hospitalizar, etc. Otra forma de predecir las cosas es centrándonos en el paciente, sabiendo sus síntomas, sabiendo su estado funcional, etc. Saber cuánto le puede pasar de los otros eventos. O también podemos utilizar para pronosticar cosas de los servicios de salud, como si van a faltar al trabajo, si están escuchando el radio o no en lugar de ver la clase, los costos y el uso de servicio. Entonces, ¿para qué queremos pronosticar? Básicamente es para informar al individuo y poder tomar nosotros decisiones. Y en términos más amplios, sirve para decidir cuánto pides de un recurso, qué va a ser importante de vacunación el próximo año, etc. Entonces, pronosticar no solo se hace en medicina, se hace en un montón de cosas de la vida. Y hay formas muy básicas de pronosticación, como esta piedra para predecir el clima, pero también hay formas ya más científicas, como la ciencia del clima. Y lo que tratamos, en realidad, es que tengamos suficientes datos del individuo para que nuestro pronóstico médico se parezca más a predecir el clima que a utilizar esta piedra. Y en esta similitud, acuérdense que para el clima fallamos un montón en esa predicción. En medicina también. Pero de todas formas lo tratamos de hacer para que las cosas sean lo más objetivas posible. Entonces, la primera forma de pronosticar es con lo que ya hemos dicho en geriatría, es con la fragilidad. Y acuérdense que lo de la fragilidad lo utilizamos porque da distintas trayectorias y desenlaces. Y en los adultos mayores, pues es muy importante porque puede ser una base muy robusta o muy grande, muy básica si quieren verlo así, para poder pronosticar. Dicho todo esto de qué es el pronóstico y para qué, ¿cómo es que lo logramos hacer? Es complejo, pero se puede ir haciendo estructurado. Y por suerte, en la etapa de ustedes seniors, hay un montón de herramientas en su celular que pueden ayudarse para pronosticar. Entonces, la primera forma de pronosticar, ya hemos hablado de ella, que es simplemente con la edad que tiene el individuo y la esperanza de vida. Acuérdense que esto aplica a aquellos en el percentil superior de salud. Y aunque aquí les pongo las tablas de 2016, la verdad es que han variado por, si acaso, 1 año o 2 años para las tablas actuales. Y bueno, ahí pueden ver la expectativa de vida en el año 2016 para tener 60 a 64 años en mujeres y hombres. Entonces ya dijimos que esto quiere decir que si tú tienes un individuo de 80 años, en la percentila superior de salud, sin diagnósticos básicamente, todavía esperas que viva otros 8 años. Ahora, la mayoría de la gente que va a buscar atención médica no está libre de enfermedad. Ya dijimos que 2/3 van a tener alguna enfermedad. Entonces, cuando analizamos las enfermedades del individuo, tenemos que ver cómo se comportan entre sí. Entonces, puedes pensar en la lista de diagnósticos de un individuo como comorbilidad o como multimorbilidad. Cuando pensamos en comorbilidad, hacemos referencia a una condición o afecciones que coexisten con una enfermedad índice. Básicamente, la enfermedad índice es la enfermedad más grave que tenga el individuo.
¿Eso qué quiere decir? Cuando decimos que tal es la enfermedad índice, es la que lleva el pronóstico, la que más afecta el pronóstico del individuo, ya sea porque vaya a dar más discapacidad, porque vaya a dar más mortalidad o porque afecte más ese matters most del individuo. Entonces, aquí hay una forma textual de definir esto. La enfermedad índice describe la condición principal de estudio y conoceremos como complicaciones a los eventos adversos que ocurren después del diagnóstico de la enfermedad índice. En muchos individuos no podemos tratar la enfermedad índice, pero tratamos de prevenir desenlace, como en hipertensión. La hipertensión no es curable. Y el control de la TA lo que nos ayuda es a prevenir eventos vasculares cerebrales, falla cardíaca y muerte cardiovascular. La diabetes no es curable hasta hoy, y entonces lo que buscamos con el tratamiento es prevenir emergencias hiperglucémicas, prevenir la microangiopatía, prevenir las cataratas, prevenir la retinopatía diabética, etc. Entonces, este término de enfermedad índice en geriatría es muy importante porque nos ayuda a identificar a qué enfermedad, a echarle más ganas o hacer más esfuerzos o tratar de corregir antes. Es como priorizamos. Y por otro lado, la multimorbilidad se refiere a la concurrencia de varias enfermedades con o sin relación entre sí. No tienen dominancia. Eso quiere decir que cuando alguien está multimórbido, todas las enfermedades afectan el pronóstico de igual manera. Entonces, habiendo dicho esto y conociendo estos conceptos, además de la expectativa de vida, tenemos que tratar de medir el pronóstico de un individuo según sus características de morbilidad. Y entonces lo podemos hacer según la propia enfermedad. Y eso ustedes lo hacen hasta ahorita. Esto quiere decir que calculemos el child de una cirrosis. Esto quiere decir que calculemos el CURB65 de una neumonía. Esto quiere decir que calculemos o sepamos que Nija tiene una falla cardíaca, que Chats-Vas tiene una fibrilación auricular, cuánto tiene de T-score una osteoporosis. Y así de cada enfermedad, que seguro lo han visto hasta ahorita. ¿Qué tan grave está la enfermedad? Si las cosas no son obvias, aquí en pantalla pueden ver varias herramientas en línea y en aplicaciones, donde si buscan la enfermedad, pueden obtener calculadoras para hacer pronósticos en estas enfermedades. Las más usadas son estas dos primeras, MDCalc y Calculate, porque además de tener las escalas y calcularlas automático, les dice qué significa. Entonces, podemos pronosticar por la propia enfermedad. ¿Qué pasa cuando hay más de una enfermedad índice o hay mucha multimorbilidad? Podemos utilizar la carga de morbilidad. Y para eso en geriatría usamos dos herramientas principalmente. El índice de comorbilidad de Charlson y el SIRS-G, ambos disponibles en MDCalc y en Calculate. Y lo único que te dicen es, bueno, pareciera que ninguna enfermedad de las que tiene tu individuo es más mala que la otra, o por sus condiciones es difícil saber cuál es peor que otra. Particularmente cuando tú quieres comparar lo que ya tienes diagnosticado contra algo nuevo. Y entonces calculan cuánto afecta en la suma de morbilidad que tiene el individuo. Y hay otras que van a encontrar en su trayectoria médica, particularmente para urgencias o pacientes críticos, como el Apache 2 y el BISAP, que es de falla orgánica. Si ya vieron por ahí alguna clase de pancreatitis, verán que estas dos se utilizan comúnmente para las pancreatitis agudas, pero en realidad están inventadas para cualquier padecimiento agudo crítico. También se puede pronosticar para cirugías, cómo le va a ir al individuo en una cirugía programada. Y la más famosa es la cirugía o la calculadora de riesgo quirúrgico del NSQIP. Esa la utilizamos mucho en geriatría y nos dice cuánto tiempo puede o pronosticamos que va a estar hospitalizado, cuál es el riesgo del individuo de una emergencia postquirúrgica o de un efecto adverso postquirúrgico, y algunas cirugías te dan un riesgo de desenlaces geriátricos como discapacidad, institucionalización, etc. Y tenemos también la forma de predecir por la probabilidad de supervivencia o el riesgo de morir que tiene un individuo.
La forma más fácil que se inventó para los cuidados paliativos es la pregunta sorpresa. La pregunta sorpresa es que tú simplemente a ti mismo te preguntes, si el individuo que estoy revisando ahorita muriera en los próximos 6 meses, ¿me sorprendería? Si tu respuesta es no, adelante con tus intervenciones, en general, muy en general. Si tu pregunta es, no me sorprendería que muera pronto, si te sorprende que va a morir pronto, le das todo lo que puedas. Si no te sorprende que va a morir pronto, quiere decir que quizá tu intervención no valga la pena. Como eso es muy vasto, también se puede predecir la probabilidad de supervivencia por la funcionalidad, con esos puntos de corte que les decía. Y también se puede hacer de maneras más complejas, tratando de hacer una interacción con todo lo demás, con una serie de escalas validadas que la Universidad de California en San Francisco se ha encargado de poner en digital y analizar su beneficio, sus riesgos de usar, etcétera, en la página que se llama ePrognosis. Entonces, esto es importante de distinguir lo de comorbilidad y multimorbilidad, porque en la vida real pareciera como una licuadora. Tú tienes lo que ya tiene el adulto mayor de enfermedad y daño, eso lo vas a tener que sumar a los diagnósticos que tenga, interactúan entre sí ahí y eventualmente todo eso te da un solo resultado, que son los desenlaces. Y se vuelve muy difícil poder decidir y estas herramientas y la forma sistemática de pensar en el pronóstico te ayuda a que sea más fácil decidir. Entonces, aquí hay un ejemplo de las distintas formas de pronóstico. Esta es con MD-Calc y es un pronóstico basado en la enfermedad que es para cirrosis con el Child-Pugh. El Child-Pugh se inventó en realidad para los desenlaces en anestesia, pero ya es extrapolado a supervivencia. Y aquí en la página pueden ver simplemente qué cosa les pide llenar. Tienen que saber para podérselos pedir al paciente y luego ir a calcular. Eligen los puntos y las cosas que necesiten y eventualmente les da una puntuación y les dice a qué se refiere. Este individuo que inventé aquí tiene un child de 11 o child clase C y eso le da una expectativa de vida de 1 a 3 años. Solo por esa enfermedad. Entonces, algunas veces pronosticar por la pura enfermedad será suficiente. El índice de Charlson es esta escala de suma de comorbilidad que se diseñó para predecir mortalidad y hace la suma de un montón de enfermedades. Y a final de cuentas, mientras más puntos tiene, más mal le va a ir a la persona. Y aquí pueden ver la mortalidad a la que se asocia, pero a 10 años. Y aquí hay un estudio en el que se comprobó que es cierto, a menos puntos del Charlson, más vive el individuo, a más puntos, más rápido se muere. La otra escala, que es muy popular en geriatría, es el SIRS-G. Es popular porque está diseñada particularmente para adultos mayores y revisa 14 aparatos y sistemas y además te dice de la gravedad o habla de la gravedad de cada enfermedad. El problema que tiene es que no hay un punto de corte, pero sí sabemos que a mayor puntuación, mayor carga de enfermedad y mayor mortalidad. Aquí pueden ver en esta gráfica, en la tablita, todos los aparatos y sistemas que incluye, cómo se puntúa, y al final de cuentas aquí hay un ejemplo en una persona con Clostridium difficile, en el que vas a comparar si te arriesgas a tratarle un Clostridium difficile grave, o si por estar muy enfermo le va a dar Clostridium difficile. Y aquí se pudo ver que a mayor puntuación de SIRS, mayor riesgo de Clostridium. Es otra forma de pronosticar por la carga de morbilidad qué riesgo tiene un individuo de una enfermedad. El SIRS-G también lo encuentran en MD-Calc y ahí les va a decir qué preguntarle al individuo, cuántos puntos les dan las respuestas, solo que es laboriosa y muchos de los datos no solo se los tienen que preguntar a la persona o a su cuidador, sino ir a revisar el expediente. Lo que está ahora en pantalla es la calculadora de riesgo quirúrgico. Entonces, seguramente en 10º trimestre vieron la valoración preoperatoria y la valoración preoperatoria clásica del internista, lo que les predice nada más es el riesgo cardiovascular. Como todas las cirugías mayores son un estrés importante al cuerpo, aquellas personas que tengan una enfermedad cardíaca diagnosticada subyacente tienen más riesgo de que se infarten, les dé una arritmia o se mueran cuando se les opera.
Entonces, en la valoración preoperatoria de geriatría hacemos eso, pero también vemos otros riesgos de eventos postoperatorios, como infecciones, caídas, quedarse más tiempo hospitalizado, que para los adultos mayores son valiosos. Y entonces el Colegio Americano de Cirugía se inventó esta escala. Entonces se meten a la página, de hecho busquen en Google NSQIP, NSQIP, y les da la página. Ahí viene la lista de todas las cirugías que se han estudiado para esto, seleccionan la que corresponda, aquí puse una hepatectomía, y luego les va a pedir una serie de datos del individuo, que pueden obtener de una historia clínica o de una valoración geriátrica para poder ayudarles. Y si tienen dudas, le dan clic y les dicen qué corresponde cada categoría. Una vez que introducen todos los datos del individuo, le ponen continuar. Ahí nada más estoy como haciendo más grave a la persona para que dé algo interesante. Es una página bastante lenta porque es una base de datos gigantesca de donde obtienen las cosas, pero eventualmente con mucha paciencia les va a dar una tabla de resultados. Y en las cirugías que tiene un componente de geriatría analizado, les va a hacer estas otras preguntas, que vean que son cosas que se obtienen de la valoración geriátrica. Llenan todo lo que tienen que llenar y eventualmente les da esta tabla, que no solo les sirve a ustedes para tomar decisiones y dar recomendaciones, sino para enseñarle al paciente. Y entonces les pone aquí el riesgo del individuo y el riesgo promedio de dicha cirugía en el contexto del paciente que se puso. Y entonces pueden ver cómo el que inventamos para esta escala tiene un riesgo de complicaciones graves de 17%, cuando para una hepatectomía parcial el riesgo promedio es de solo 13.6. Y así pueden saber qué pasa. Y les predice el tiempo de estancia hospitalaria. Y para los resultados geriátricos les pone riesgo de delirium, de pérdida funcional, de necesitar usar un auxiliar de la marcha y de tener úlceras por presión. Y finalmente este pronóstico que les decía, por más complejo, que nos dice el riesgo de mortalidad o la probabilidad de supervivencia en un periodo de tiempo, hay muchas escalas. De hecho ya cambiaron la página, pero es la misma lógica. Esta página de ePrognosis se meten y les da un árbol de decisión para que puedan ir ustedes solitos tomando decisiones del paciente. Si entran a la página, tienen que darle clic a calculadoras. Luego les dice dónde está el paciente, en su casa, porque lo vieron en la consulta, institucionalizado, hospitalizado de manera aguda, con cuidados paliativos. Antes podías elegir la calculadora que tú quisieras y aquí te decía el grado de evidencia. Ahora te los da en una lista que me parece menos útil si no estás muy acostumbrado a estar haciendo pronósticos, pero bueno, incluyen las mismas escalas. Entonces de cada escala te dice quién la inventó, cómo se llama y en qué tiempo, en qué periodo de tiempo te ayuda a hacer predicción de mortalidad. Y aquí hay un ejemplo con Tsuemoto. Es una escala en la que nos va a decir una predicción de mortalidad por todas las causas a los 10 años. De igual manera, llenan todos los datos que les piden. Son un montón de datos. Esta última etapa de cuánto tú predecirías así por tu cuenta, por tu imaginación, no lo utiliza para calcular. Es para un control interno de la página. Entonces, si ustedes quieren poner lo que sea, pongan lo que sea. Y al final les va a ofrecer una página de resultados como esta de aquí, que te dice Tsuemoto, mortalidad por todas las causas a 10 años, riesgo de 51%. Y entonces esto te dice que todos los individuos del estudio de Tsuemoto que se parecen a tu paciente, 51% se murieron a los 10 años. Entonces, una cosa muy importante de todo lo que hemos visto es que se calculan con cosas poblacionales. Se calculan con porcentajes, con promedios, con estadística. Por lo cual, las calculadoras de riesgo no predicen el futuro de un individuo. No son una bola de cristal. En realidad lo que nos dicen es una estimación de cuántas personas con factores de riesgo similares vivirán y morirán.
pero no te dice quién cae en cada grupo. Y tristemente lo que se ha analizado es que utilizando solo una escala, sin agregarle más cosas, el 50% de las veces le atinamos. Y esto es porque cambian muchas cosas. Esto no quiere decir que no lo hagan o que no sirva, sino que es dinámico. Va a cambiar con cada cosa que le pase al individuo. Y de la pregunta sorpresa, solo aquí hay a mucha gente cuando se enteran que existe, les sorprende que algo tan quizá burdo o sencillo pueda predecir tanto. Y aquí hay un estudio en el que de verdad funciona. Entonces, la pregunta sorpresa es, ¿le sorprendería que este paciente muriera en los próximos X meses? Y aquí pueden ver un ejemplo de la sensibilidad y especificidad y vean que en médicos están ambas por encima del 70%. Entonces, no es nada malo. Es una buena herramienta para preguntarte o por lo menos para que analices si lo que estás queriendo hacer de tratamiento vale la pena. Y a final de cuentas, bueno, aquí está otra vez, esta gráfica ya la habíamos visto, que la funcionalidad también predice, ¿no? Mientras menos funcionalidad tenga el individuo, más pronto se va a morir. ¿Cómo aplicamos esto realmente en la clínica? Lo que hacemos es tomar la supervivencia predicha, por el motivo que decidan, y compararlo con cuánto tiempo va a tardar en dar beneficio una intervención. Entonces, eso de cuánto tiempo tarda en dar beneficio una intervención se llama lag time to benefit o tiempo de retraso. En realidad, el concepto se inventó para el tamiz de cáncer. Y a lo que se refiere es que el tamizaje lo que va a hacer es encontrar un cáncer sin síntomas o en una etapa temprana, que si no se trata, X cantidad de tiempo después puede ocasionar síntomas o muerte. Esa cantidad de tiempo es el tiempo de retraso. Por ejemplo, desde que un cáncer de próstata surge en el cuerpo para que dé síntomas o te dé un problema de salud grave, tarda 10 años. Eso quiere decir que si tú pronosticas que un individuo va a vivir 2 años, tamizar cáncer de próstata no tiene sentido, porque va a dar problemas hasta dentro de 10 años. Y tú pronosticas que solo va a vivir 2. Esa es la lógica detrás de esto del pronóstico y la toma de decisiones. Entonces, en el caso del tamiz oncológico, decidimos tamizar o no al comparar el time lag to benefit si es más corto que el tiempo que vivirá el paciente. Si se va a morir antes, no tamizas. Y eso también se ha usado para cualquier tratamiento. Cuando no hablamos de tamizaje, el término es payoff time o tiempo de pagada. Entonces, tú te preguntas cuánto tiempo tardó en dar beneficio un medicamento o intervención y lo comparas con lo que pronosticaste que vivirá el paciente. Y eso te da distintos escenarios. Entonces, ¿cómo hacemos esto para decidir si hacemos una intervención o no? Estimas la supervivencia del paciente por patología, por esperanza de vida, por carga de comorbilidad o por estas escalas complejas de prognosis. Luego, tienes que ir a investigar el tiempo de espera de la intervención. Ahí es el problema para los estudiantes de medicina porque tienes que leer y estudiar, ¿no? Una vez que lo identificas de algún estudio, algún libro o algo, te tienes que preguntar si la supervivencia es mayor al tiempo de beneficio, la intervención va a ayudar y hay que recomendarla. Si la supervivencia es menor al tiempo de beneficio, es más probable que la intervención cause daño y no se recomienda. Y cuando son similares, se conoce como decisión cercana y tienes que preguntarte las preferencias del paciente. Entonces, aquí hay un montón de ejemplos. Todavía no son los ejemplos, aquí en realidad es una serie de pasos para ver si de todas formas al hacer esta comparación decidimos o no una intervención. Pues ya sabes cuánto va a vivir, sabes cuánto tiempo tarda en hacer efecto y luego tienes que saber si la persona tiene comorbilidades o multimorbilidades y si sí le vas a atender lo más importante. Luego hacer esta comparación de efecto y supervivencia. Luego preguntarte que los efectos adversos no sean peores que la enfermedad. Verificar el contexto social y económico del individuo
Y finalmente, reflexionar si cumple los objetivos del paciente. Esto, obviamente, no es así de cuates. Necesitas conocer la evidencia científica de cada intervención. Eso implica que hayan estudiado cada uno de sus módulos de medicina a profundidad para que puedan tomar las decisiones de manera apropiada. Aquí hay ahora sí ejemplos. No necesito que los contesten, reflexionenlos y yo les voy a diciendo mi opinión. Entonces, un hombre de 45 años con cirrosis por alcohol, Child C, tiene osteoartritis importante de rodilla y pregunta si debe ponerse una prótesis. Acuérdense que el Child predice la mortalidad. A una letra más avanzada, más probablemente se muere el individuo. Entonces, muy probablemente la prótesis no le vaya a ayudar. El motivo de eso es que es probable que tenga una complicación de la cirrosis antes de ver el beneficio de una artroplastía. Las artroplastías dan su beneficio más o menos al año o 2 años. Entonces, bueno, es difícil decidir, pero muy probablemente ese Child impida que lo operemos. Otro ejemplo, un hombre de 75 años con un Alzheimer moderado. La gente con Alzheimer moderado suele vivir entre 5 y 10 años todavía, con una pérdida de la funcionalidad gradual. La familia quiere saber si se debe medir antígeno prostático. Lo más probable es que no, porque compiten, están muy parecidos el tiempo de beneficio de hacer antígeno prostático, que es de 10 años, contra la supervivencia de un Alzheimer moderado. Entonces, dado que se te va a morir del Alzheimer, muy probablemente no hay que revisarle el antígeno de la próstata. Con el entendido de que no tiene síntomas, ¿no? Si tiene síntomas es otra historia. Un hombre de 60 años con hipertensión y diabetes quiere saber si debe tomar aspirina para predecir infartos. Esta pregunta tiene mucha jiribilla. La evidencia actual dice que sí. Si tú ya tienes hipertensión y diabetes y cualquier dato de enfermedad microvascular, dale aspirina. Y tienen que vivir 10 años para ver el beneficio. Si el individuo solo tiene diabetes o hipertensión y no tiene datos de enfermedad microvascular, no da beneficio la aspirina. Y en aquellos individuos aún sanos, si no tienen factores de riesgo y no tienen evidencia de enfermedad microvascular o algo similar, no sirve la aspirina. Entonces vean que es muy contextual. Entonces, prevención primaria de aspirina no sirve. Mujer de 80 años, pregunta si debe hacerse mastografías, es sana. Aquí, aunque la edad los impulse a decir que no, lo más probable es que sí. Una mujer de 80 años en la percentila superior de salud sí va a vivir 5 años, que es el tiempo, el lifetime de las mastografías. Una mujer de 80 años les pregunta si debe hacerse mastografías, pero esta tiene EPOC en su etapa más avanzada, incluso con exacerbaciones recurrentes, que eso se refiere a la D, esa no hay que tamizarla. Entonces vean que son dos contextos similares, pero la enfermedad o no es la que te hace decidir. Y un hombre de 37 años con cáncer testicular con metástasis al sistema nervioso central tiene glucosas de 280 miligramos y tendencia a aumentar. ¿Deberías dar tratamiento? Aquí la pregunta es, la sobrevida es pobre, pero ¿qué quiero tratarle de la glucosa? ¿Le voy a prevenir desenlaces malos de la diabetes que toman 3, 5 o 10 años? No, porque tiene un cáncer muy avanzado. ¿Pero le puedo prevenir una cetoacidosis o un estado hiperosmolar? Sí. Entonces, tu tratamiento va a ser para impedir esas complicaciones en agudo, no las crónicas, y por lo tanto tus metas solo son que no tenga síntomas. Y se sabe que eso sucede con glucosas entre 180 y 220 miligramos por decilitro. Entonces vean cómo todo lo que hemos dicho tiene este contexto de comparar la sobrevida, la expectativa de vida según la enfermedad, función o algún otro detalle del individuo y la evidencia científica que existe de cada patología. Y así es como hacemos las cosas en medicina diaria. El pronóstico es dinámico. Es una herramienta para que individualices, para que contextualices e informes. No sustituye de ninguna manera el juicio clínico, pero sí ayuda a que tus decisiones sean mejores.
Saber de pronóstico y saber de las enfermedades mejora tu juicio clínico. Una cosa importantísima es que en medicina no existe la predestinación, por lo que hay que estar valorando constantemente. Un ejemplo de esto es una paciente que recién he estado viendo en la consulta, que tiene 92 años, con un cáncer de tiroides metastásico, un glomus carotídeo que le obstruye como 80% de la luz de la carótida. Y llevaba 5 años en vigilancia sin que crecieran sus metástasis del pulmón, por lo que no le dábamos tratamiento. Y recientemente en la última tomografía le crecieron y aumentaron en cantidad. Y ahí la decisión fue sí darle el tratamiento. Antes, en esos 5 años previos, se decidía que no, aunque veíamos las metástasis, porque no crecían y porque creíamos que iba a morir pronto por el glomus. Ahora se tomó la decisión porque ha sobrevivido con el glomus está estable y las nuevas terapias de tiroides le pueden dar 1 o 2 años de sobrevida con poquitos efectos adversos, entre comillas. Entonces vean cómo cambió la idea que teníamos de esta persona con todo su contexto. Entonces, muchas de las cosas que hacemos de pronóstico con las escalas, con las clasificaciones de enfermedad, se basan en las distribuciones estándar y en el comportamiento de las poblaciones. Pero en la vida real y en los adultos mayores hay un montón de interacciones que hacen que no siempre le atinemos. Es la suma de ambas cosas la que nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Todo lo estadístico, la información científica que hay y entender el contexto del individuo, que se hace con la valoración geriátrica. ¿De esto preguntas o comentarios? Yo, Dime, sí. doctor, ¿a los pacientes se les comunica en algún momento este pronóstico? Todo el tiempo. De hecho, es tu obligación. Hasta es un crimen que no lo hagas, ¿no? El ocultar enfermedad se puede encontrar, ocultar información se puede considerar como negligencia médica. Obviamente no lo haces así a lo bruto y salvaje y le dices, se va a morir mañana. Entonces tienes que desarrollar una relación médico-paciente, decirles lo que estás haciendo y para qué lo quieres hacer y eventualmente ver cómo se los platicas. En los adultos mayores existe una situación particular. Muchos de los familiares no van a querer que les digas. Eso se llama conspiración del silencio y es uno de los dilemas bioéticos clásicos. En realidad lo que se hace en esas circunstancias es que vas y le dices al paciente, con toda la información que me dijo y con lo que hemos estudiado, sus laboratorios, etcétera, ya tengo un diagnóstico, una propuesta de tratamiento y le puedo decir cómo le va a ir. ¿Quiere saber usted o quiere que le digamos a alguien más? Si la persona te dice, yo quiero saber y no tiene una enfermedad que le quite el juicio, tienes que decirle. Si la persona te dice, no quiero saber yo, tienes que preguntarle a quién designa para que sea la persona que sepa. Entonces, una cosa muy importante es que cuando vean adultos mayores o incluso niños, porque aplica en los niños, no me sé bien cómo sean las cosas ahí de bioética, pero aplica, es que le preguntes al individuo que estás atendiendo. Tu deber es con tu paciente, no con los familiares. Y aunque la familia haga berrinches, si el individuo te dijo que él quiere saber, estás actuando legalmente y éticamente. Si el individuo te dice que no quiere saber, no tienes por qué informar. Entonces le dices, bueno, entonces me voy a salir de aquí del cuarto del consultorio y voy a hablar con el que usted designó y ya ustedes discuten si él le platica o no. Eso es lo correcto. Ahora, Ok, y es... existen también formas de platicarles el pronóstico. Es muy difícil que tú le digas a un individuo, tiene Child C, te va a decir, ¿a mí eso qué? Entonces, mucho tiempo estuvo de moda que les dijeras porcentajes y les dijeras, miren, las condiciones que usted está, 50% de la gente vive y 50% de la gente muere. Haremos todo lo posible porque usted sea del 50% que vive. Ahora se ha visto que la gente parece que no entiende los números tan bien como creíamos y o lo que pareciera que ahora tiene más evidencia es que les digas el mejor escenario, el peor escenario y dónde están parados ellos. Entonces, usted tiene un cáncer localizado al hígado.
El mejor tratamiento es operarlo porque tiene una sola lesión, una hepatectomía lo puede curar. En el mejor escenario, le hacemos la hepatectomía y va a vivir 3 años. En el peor escenario, se nos puede morir en la cirugía. Por todos los datos que yo obtuve de usted, creo que sobreviviría a la cirugía, pero quizás se quede con algo de discapacidad y necesite ayuda varios meses en lo que se rehabilita, pero con eso, creo que va a vivir esos X años que creemos que vive. ¿Qué le parece? Y ya la persona te puede decir, no, sí, opérenme, ese riesgo yo lo acepto. O explíqueme más, o déjeme pensarlo. Y es válido. Lo que no se vale es que tú sepas que algo grave le está pasando y que no le digas sin saber si el paciente quiere o no saber. Y obviamente siempre recuerden esto, los obligados a saber medicina son ustedes, no el paciente. El paciente puede no saber y puede no entender y depende de ustedes que simplifiquen la información para que la persona lo entienda. Y si es necesario que tome más de una consulta, es válido. Entonces, todo eso, no sé si han visto redes sociales y twitters de médicos que se burlan de los pacientes y hacen memes al respecto de que no les entienden por qué no fumar o estas cosas. Eso no depende del individuo, depende del médico. El médico es el que sabe medicina. Si tú ya le explicaste bien los riesgos y estás seguro que los entendió y aún así reincide en sus actividades de riesgo, ahí sí ya es culpa de la persona. Pero ningún individuo que llegue por primera vez a la consulta tiene por qué saber medicina. Entonces, tengan mucho tacto y mucha consideración con sus pacientes, independientemente de la edad, porque ustedes están ahí no solo para el diagnóstico, el plan de tratamiento, sino para informar y educar al paciente, ¿no? En la educación del paciente depende de los médicos. Entonces, eso no se les puede pasar. Ok, gracias, doctor. Y, o sea, es válido también como apoyarse con con ayuda psicológica o algo así para, pues, minimizar el impacto, si es que es, por ejemplo, un pronóstico malo. Sí, incluso es válido que no se los digas de una sola vez. Les puedes decir algo como, mire, sé qué enfermedad tiene, sé qué plan vamos a hacer. ¿Qué le parecería si iniciamos tratamiento y la siguiente semana hablamos de pronóstico? Pero si haces ese compromiso así, tienes que ponerlo en tu nota y cumplirlo. Lo que no es válido es que te quedes callado todo el tiempo. Y si tú haces esa propuesta y el paciente te dice, no, yo quiero saber ahorita, tienes que decirle, mire, probablemente sean malas noticias. ¿Seguro quieres saber? Y si te dice que sí, le tienes que decir. No toda la gente, como habíamos dicho de lo de la tanatología, acepta las intervenciones de psicólogos, ayudantes, etc. Lo que sí hay es varias estrategias, tanto discursos prescritos, qué tipo de palabras utilizar, qué ambiente buscar, de cómo dar malas noticias. Si buscan así en Google, cómo dar malas noticias, van a encontrar varios proyectos al respecto. Casi todos coinciden en que primero hagas una relación con médico-paciente, les preguntes si quieren o no saber, que uses términos no médicos. Casi siempre la gente te escucha 2 minutos y luego te pierden la atención. Entonces, más o menos cada 2 minutos, detenerte y preguntarles, ¿entendió? ¿Quieres saber más? Y así. Y pareciera que la gente te hace más caso si te sientas y estás a la altura de ellos. Y eso suena tonto, pero el verlos como a la cara que están al mismo tamaño, da una impresión de que eres más como su amigo o su acompañante de lo que les pasa que una autoridad médica o algo así. Y esa imagen autoritaria tampoco le gusta a todos. Y pareciera que mientras más nuevas son las generaciones, menos les gusta. Entonces, eso es otra de las cosas que van a desarrollar a lo largo de su práctica médica y que se va perfeccionando toda la vida. Es una cosa que, así como hay individuos, hay formas distintas de hacerlo. Pero respeto y como ser claros con la información es básico. Muchas Luego, gracias, doctor. de nada, Ana Daniela. De la mano de lo que está diciendo, doctor, entonces, por ejemplo, en la parte de nosotros, esta responsabilidad de educar a los pacientes y justo lo que dijo, ¿no? Del el individuo que fuma o que por alguna o X razón tiene un índice, bueno, no digamos índice, tiene una composición corporal con obesidad, ¿no? Podemos emplear estrategias en la relación médico-paciente como decirle, oiga señora, ¿a usted ya le han explicado o le han dicho? O sea, aunque pudiéramos darlo por hecho, ¿se puede utilizar esa pregunta Sí, sí, o sí. se ofenden?
Depende cómo te lleves con el paciente. Yo, por ejemplo, hay pacientes, si los veo por primera vez, si los veo muy serios, muy formales, les explico, mire, su talla y su estatura están, la relación que guardan entre sí es mala y eso les da riesgo de infartos, de dislipidemia y de otras cosas graves. Le convendría bajar de peso. Y depende cómo te contesten, pues ya les dices, ¿no? Obviamente no vas a llegar y les va a decir, usted está gordo, se va a morir, pues eso no deberías. Pero pues si uno de mis amigos me pregunta, pues sí le voy a decir, oye, estás muy gordo, güey, te vas a morir, ¿no? Deja de fumar. Entonces depende cómo te lleves con ellos. Con los adultos mayores en particular, cuando te ven más joven que, pues a la hora de atenderlos, muchos en automático sienten como autoridad sobre ti. Entonces la formalización, el que vean que sabes del tema, ayuda. Una de las cosas que he visto que funciona es que primero les digas muy técnica las cosas. Mire, su índice tabáquico es muy alto y eso le da un alto riesgo cardiovascular. Lo que quiere decir que fuma demasiado y que si sigue fumando así y no se detiene, se nos puede infartar, le va a fallar el corazón, va a poder respirar menos. Entonces creo que necesita ir a una clínica para que le ayuden a dejar de fumar. Entonces, esa como dicotomía de que vean que sabes de lo que hablas con el lenguaje médico, que no es propio de todos, pero que se los traduzcas y les ayudes y que tengas empatía, se vale. Ahora, otra cosa que es muy común y está bien estudiada es que hay gente que no le interesan las intervenciones no farmacológicas. Entonces, si de antemano ya intentaste una vez, mire, haga ejercicio, haga dieta y así, te dicen, no lo voy a hacer, no quiero o no lo hicieron, te la saltes y le digas, como no quiso hacer estas intervenciones, hay que usar fármacos. Está estudiando en diabetes y parece que tiene razón. O sea, si tú ves que un individuo te dice, yo no quiero hacer ejercicio, suéltale la metformina de antemano, porque a eso es más probable que se apegue. Pero eso lo obtienes al platicar con tu paciente y al dedicarle un rato a ver qué quiere. Por eso en la geriatría se incluye el Maner's Most, ¿no? Hay muchos pacientes que los vemos ya terminales y tienen, no sé, un cáncer metastásico. Y en cualquier cáncer, fumar lo empeora. Y les dices, ¿fuma? Sí, fumo, pero es lo único que me calma y es lo único que me ayuda a estar a gusto en mi casa. Les tienes que decir, bueno, mire, si sigue fumando así, se va a sentir más mal y va a llegar un punto en que no le podamos ayudar. Y también es cierto que le va a acelerar su cáncer. Si puede, deje de fumar o bájele. Si de plano no puede, está bien, pero lo mejor para usted es que lo dejara. Y entonces ahí le das a entender que te importan sus valores, pero le das la evidencia de que lo que está haciendo está mal. La vez pasada les decía, no puede quedar en ustedes. Por eso es el ocultar información es grave, ¿no? Si el paciente ya bien informado y conociendo las posibilidades de lo que le pase, decide incidir en su actividad, pues allá él. Es como ustedes, ¿no? Les dicen, tienen que estudiar para el examen, tienen que estudiar, no estudian ni reprueban, pues bajo advertencia ya no hay engaño, ¿no? Si en cambio nunca les dicen que el examen va a estar difícil o que va a haber examen, pues tendrían con qué reclamar. Nunca me dijo, ¿no? Es lo mismo con la información médica. Cuando uno es estudiante suena muy ajeno porque no toma las decisiones tú, las haces un residente, un adscrito, etc. Pero cuando empiezas a tomar las decisiones un par de veces, hasta ves qué tipo de pacientes, cómo te hablan, qué tienen, sabes por dónde dirigir. Hay personas a las que eso nos cuesta mucho trabajo, lo mismo que le decía a tu compañera, en Google busca cómo dar malas noticias y hay discursos ya establecidos, hay pautas generales que si eres de las personas que les cuesta mucho trabajo, te ayudan igual a estandarizarte y a no hacer alguna barbaridad, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otras preguntas, nos vemos el lunes con, veríamos, deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo es una mezcla extraña entre síndrome geriátrico y enfermedades per se, enfermedades discretas. Entonces, vamos a ver deterioro cognitivo e inmediatamente demencias, que son como las enfermedades neurodegenerativas más comunes. Entonces, para que lean de las lecturas todo lo que corresponde al deterioro cognitivo, vamos a empezar con deterioro cognitivo leve y su tamizaje, y luego demencias. En demencias empezamos con demencia rápidamente progresiva y Alzheimer. Entonces, por lo menos lean hasta Alzheimer. Y acuérdense que algunas de las cosas del examen eran las de valoración geriátrica. Entonces, lunes o miércoles, de manera sorpresa, repetimos el examen para que no pierdan esos puntos de lo que no habíamos visto.
también esta semana, yo creo que el viernes les subo las tareas. Las tareas no tienen una fecha específica de entrega, simplemente un día antes del examen final. ¿Ok? No sé Sí, qué día doctor. vaya a ser, porque depende cómo avancemos, pero todas las tareas tienen que estar máximo un día antes del examen final. Entonces van a ser como 5 o 6 nada más. ¿Y alguien más preguntaba algo? No, doc. Bueno, entonces si no hay nada más, pues nos vemos el lunes. Hasta luego, doc. Buenas Gracias, tardes. Doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Doc.